El Señor tiene planes maravillosos con nosotros y hemos estado estudiando el tabernáculo de Moisés y el Señor nos ha estado hablando cosas, nos ha estado hablando áreas del tabernáculo que tienen significado espiritual y se pueden aplicar a nuestra vida, hermanos. Amén. Como ya estudiamos, el tabernáculo tiene tres niveles, tres áreas. ¿Ven? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios, en su grande misericordia, hermanos, nos invita a caminar en esta caminata y cruzar de nivel en nivel, de gloria en gloria en su santuario. Al nosotros ir experimentando cada una de estas áreas del tabernáculo, hermanos, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada a imagen de Dios, ya que el santuario es su morada, amén, y Él quiere hacer con nosotros su morada. Por eso es que nos ha dejado este estudio precioso del tabernáculo, para que nosotros podamos recibir una visión de lo que es su morada y cómo es que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Ya miramos la puerta del atrio, ya miramos el altar del holocausto, del sacrificio, miramos el lavacro donde se lavaban los sacerdotes. Todo eso, hermanos, tiene un significado que debe ser aplicado a nuestra vida para poder avanzar. Eso es en el atrio, hermano. Esas cosas están en el atrio. Y para nosotros avanzar al lugar santo, necesitamos experimentar estas cosas en nuestra vida. Necesitamos ser lavados, amén, de nuestros pecados. Y después necesitamos ser llevados al altar del sacrificio, donde por el fuego vamos a ser purificados. Y hasta que pasemos por ese proceso, hermanos, vamos a avanzar al siguiente nivel, siguiente paso. Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora en esta noche, si el Señor lo permite. Vamos a hablar de la estructura del tabernáculo. Ni siquiera hemos entrado a hablar del tabernáculo, estábamos en el atrio. Amén, hermanos. El atrio es lo que está afuera, es como el estacionamiento, digamos. Ahí no hemos entrado todavía al templo, pero el Señor quiere que entremos, hermanos. Amén. Lo grandioso en el Señor, hermanos, es de que no es como en las Olimpiadas, ¿verdad? Que en las Olimpiadas solo uno se lleva la medalla de oro. En el Señor, todo el que termina la caminata se lleva una corona. Todos. Ahí no hay solo uno, todos. El que termina recibe la corona. Entonces, hermanos, no nos desanimemos. Si estamos en el atrio, sigamos adelante. El Señor quiere llevarnos hasta el final, hasta el lugar santísimo. Y muchos de nosotros estamos en el atrio todavía, pero lo importante es que estamos en el atrio. Amén. Hay esperanza. Estamos entre los de 30, ¿verdad? Y hay esperanza. El Señor quiere llevarnos al nivel de los de 60, al lugar santo. Entonces, al ir estudiando esto, hermanos, nuestros ojos son abiertos y podemos entender los tratos del Señor. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué vienen las aflicciones, hermanos? Bueno, porque el Señor nos pone en el altar. Quiere que experimentemos el altar del sacrificio. Y qué tremendo, hermanos, que lo primero que el Señor nos muestra en la entrada del atrio es el altar del sacrificio, ¿verdad? Qué tremendo. El Señor, a propósito, nos está diciendo: entren. Los invito a sufrir. Pero, hermanos, nuestro Dios
nos pasa por el sufrimiento, nos pasa por el altar, porque quiere purificarnos. No podemos estar delante de un Dios santo, hermanos, como pecadores. Necesitamos ser purificados. Necesitamos ser purgados del pecado que hay en nosotros. Amén. Ahora vamos a hablar de la puerta del tabernáculo. Es el tema que vamos a hablar. Y quiero que me acompañen a Éxodo 26, por favor. Ya vamos a dejar el atrio. Y vamos a empezar con el lugar santo, que es la mera entrada, la entrada del tabernáculo, la puerta. Vamos a Éxodo 26, 36. Dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Para empezar, hermanos, aquí se nos muestra que esta puerta, la puerta del lugar santo, es de 10 codos. Si recuerdan, estudiábamos en el atrio, la puerta del atrio era de 20 codos. Era más ancha. Por la puerta del atrio cualquiera puede entrar. Es para todos. Y es la primera experiencia que nosotros experimentamos al entrar al atrio. Experimentamos la salvación. Entramos por esa puerta ancha. Pero al avanzar al lugar santo, hermanos, la puerta se hace más estrecha. Entonces quiere decir que ahora aquí el lugar es más angosto para entrar y ya no entran todos. En el lugar santo solamente entraban los sacerdotes, hermanos. Aquí ya hay requisitos. Para entrar al atrio cualquiera podía entrar. Pero para entrar al lugar santo solamente los sacerdotes. ¿Ven? No puede entrar cualquier persona. Tiene que ser gente que ha sido aprobada por Dios. Y gracias a Dios que por eso nos deja el altar. Porque ahí es donde somos preparados para poder entrar al lugar santo. Dice aquí que harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estos son los mismos materiales que se usaron en la puerta del atrio. Y lo que esto nos quiere decir, ya estudiamos lo que significan cada una de esas cosas. Lo que esto nos quiere decir, hermanos, es que estas verdades esenciales nos siguen, van con nosotros a través de todo el camino, hermanos. Ya estudiamos que el azul, ¿qué significa el azul? Su palabra, la palabra de Dios. No podemos nosotros caminar sin la palabra, hermanos. Amén. La palabra de Dios es comida y también es agua para lavarnos, ¿verdad? También el púrpura que nos habla, ya estudiamos eso, es el color de la autoridad. Hermanos, no podemos nosotros avanzar en la caminata si no estamos bajo autoridad. Necesitamos tener a alguien sobre nosotros para poder continuar. Los sacerdotes que entraban al lugar santo estaban bajo autoridad. Tenían a alguien sobre ellos. No eran llaneros solitarios. Por eso, hermanos, a nosotros se nos hace el énfasis de reunirnos en la célula, de tener un líder de célula. Ese es el que ha sido puesto sobre nosotros. Y sobre ese líder está el pastor. Y sobre el pastor hay otros líderes. Y así estamos todos bajo autoridad, hermanos. No podemos caminar con el Señor si no estamos bajo autoridad. La autoridad que Él ha puesto. Amén. Entonces, eso es lo que es el púrpura.
El carmesí nos habla de la sangre, ¿verdad? Nos habla de el perdón de nuestros pecados a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, y la cual cubre nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Hermanos, igualmente en la caminata siempre necesitamos acudir a la sangre de Cristo Jesús, amén, para pedir perdón. Porque aunque entremos al lugar santo, siempre vamos a cometer errores, amén, porque no hemos sido perfeccionados, siempre vamos a fallar. Entonces es necesaria la sangre. Él con gozo fue al altar. Y si Él quiere cambiarnos a su imagen, entonces Él quiere que también con gozo, hermano, recibamos el trato del altar, del holocausto en nuestra vida, porque quiere formar el carácter del Cordero en nosotros. Amén. En la puerta del santuario había 5 columnas. Y Moisés, cuando estuvo en el desierto, le hizo una petición a Dios. Y él le dijo: muéstrame tu gloria. Esa fue la petición que Moisés le hizo a Dios. Él quería conocer la gloria de Dios. Vamos a Éxodo 33. ¿Cuántos queremos que Dios nos muestre su gloria, hermanos? Amén. Moisés no tuvo temor. Él sabía que él podía morir si Dios le mostraba su gloria. Hermano, pero Moisés estaba dispuesto. No importa que muera, Señor, muéstrame. Quiero conocerte, Señor. Muéstrame tu gloria. 33:18 dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y en el capítulo 34, verso 6, el Señor le muestra su gloria a Moisés. Y le dice esto: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí vemos 5 áreas de la gloria de Dios que son mostradas en la puerta con 5 columnas. Dice ahí que había 5 columnas, ¿verdad? En Éxodo 26:36, perdón, 37 dice: harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. El oro nos habla de la divinidad de Dios, de la naturaleza divina de Dios. Ya hemos estudiado lo que el bronce significa: es andar en los juicios de Dios. Estas columnas, hermanos, son áreas de la gloria de Dios que quiere el Señor que sean formadas en nosotros. La primera es que Él es misericordioso, amén, y compasivo.
Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, está bien claro lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Él quiere que sus hijos se parezcan a Él. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere que nos parezcamos a Él. Pero, hermanos, esto requiere un proceso. Esto requiere que nosotros nos ejercitemos en estas áreas. Nosotros por naturaleza, hermanos, no somos misericordiosos. Por naturaleza no somos compasivos. Nosotros por naturaleza queremos mandar al infierno al primero que nos hace alguna cosa mala. ¿Sí o no? Esa es nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza vemos a alguien fallar y ya ese ya está en el lago de fuego, ya no hay esperanza para él, ya estuvo, ya ni hay que orar por él, ya está perdido. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Pero Cristo Jesús dice que sí hay esperanza para él. Es más, Él vino por ese que está enfermo, que está perdido. Él no vino por los sanos, Él vino por él. El Señor dice: esos son los que yo quiero. Ese que para la gente no hay esperanza, ese es un candidato para mí, para el Señor. Amén. Entonces, hay esperanza para nosotros, ¿verdad, hermanos? Si hemos fallado, hay esperanza, porque Dios es misericordioso. Y si nosotros, hermanos, practicamos misericordia, hacemos misericordia, dice que son bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pongámonos a pensar, hermanos, cuando nos presentemos delante del Señor en aquel día, cuando estemos en el tribunal de Cristo, y solo por haber hecho misericordia a alguien, el Señor puede tener misericordia de nosotros. Eso va a ser una gran diferencia, hermanos, que hagamos misericordia a los demás. Dios va a tener misericordia de nosotros. Esa es su naturaleza. Amén. También Pedro dice en 1 Pedro 3:8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Wow, qué bonito va a ser cuando el pueblo de Dios sea así, ¿verdad, hermanos? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué lindo va a ser, hermanos. El Señor va a hacerlo, hermanos. El Señor nos tomó como materia prima para hacer algo con nosotros. Y lo va a hacer si nosotros se lo permitimos. Amén. También dice otra cosa. La segunda es clemente. Y esto quiere decir que es lleno de gracia para los inferiores. Abunda en gracia para los inferiores. Todos nosotros somos inferiores a Dios. Amén, hermanos. Y si el Señor, por su misericordia, permite que nosotros estemos en una condición arriba de otros, ya sea económica o intelectualmente, estemos arriba, Él quiere que también nosotros mostremos clemencia hacia aquellos que son menores que nosotros. Amén. Porque Dios, dice el Salmo 113, que Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él se humilla, hermanos. Y se humilló a tal grado que se hizo hombre.
Y no solamente se hizo hombre, sino que tomó el pecado de todos nosotros, lo llevó sobre sí. Qué humildad, hermanos, la del Señor. ¿Podríamos nosotros hacer eso por alguien? Especialmente si alguien peca contra nosotros. ¿Podríamos nosotros llevar el pecado de esa persona y cubrirlo y decirle, ¿sabes qué, hermano? Te perdono. Borrón y cuenta nueva. Olvidémonos de esto. Sigamos adelante. Porque Dios es así. ¿O Dios se acuerda, hermanos, de nuestros pecados? Ojalá que no. Dice la palabra que no. Pero imagínense los pecados que nosotros hemos cometido. Que Dios nos los estuviera recordando cada rato, hermanos. Nos desanimaríamos en la mera entrada del atrio, ¿verdad? Pero el Señor olvidó nuestros pecados. ¿Podremos nosotros hacer eso? ¿Podríamos hacer eso, hermanos? Nosotros, olvidar las ofensas, perdonar los pecados de nuestros semejantes. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow, hermano. Ahí está, Filipenses 2:3. ¿Queremos experimentar esto, hermanos? Debemos considerar a los demás como superiores. Ay, hermano, eso sí no lo puedo hacer yo, va a decir usted. ¿Cómo? ¿Cómo voy a considerar a fulano, a mengana o a perengana más que yo? No, güey. Bueno, hermanos, ¿queremos ser como Dios? Ese es el camino. Debemos considerar a los demás como que son mayores que nosotros. Wow, cuando lleguemos a ese nivel, hermanos, qué diferente va a ser la iglesia, ¿verdad, hermanos? Qué diferente, qué respeto el que va a haber entre unos para los otros. Si llega aquí un gobernante o un general, ¿cómo lo miraríamos? Con respeto, ¿verdad? Porque es mayor que nosotros. Pero el Señor quiere que miremos a todos los demás como mayores. A todos. Porque eso es humildad, hermanos. Eso es clemencia. También dice que Él es tardo para la ira. Tardo para la ira. Él no se enoja fácilmente. Es paciente. Es paciente. Y eso es algo que nos hace falta a muchos de nosotros, hermanos. Amén. La paciencia. Nos enojamos fácilmente. Y a veces por cosas insignificantes. Nos enojamos, nos irritamos. Y nos ofendemos, nos gritamos. Pero Dios no se enoja fácilmente. Es paciente. ¿O no ha notado usted qué paciente es Dios con usted y conmigo? ¿Cuántas veces el Señor ha mandado un rayo para que nos pegue porque nos hemos portado mal? Él es paciente. Amén. Es paciente, Él espera que recapacitemos, que volvamos a Él arrepentidos, pidiendo perdón. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor nos perdona. Vez tras vez tras vez, cada día, cada mes, cada año, nos perdona. Porque su naturaleza es que Él es tardo para la ira.
Hermanos, ¿quieres entrar al lugar santo? Tenemos que experimentar todo esto, hermanos. Ya nos estamos dando cuenta dónde estamos, ¿verdad, hermanos? Quizás ya hay algunos que ya están llegando al lugar santísimo, qué bueno. Pero se va a ver aquí, en estas cualidades. Pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos todavía entre el altar y el lavacro, entre el altar y la fuente. Ahí estamos, dando vueltas. Somos lavados, nos meten al fuego, nos sacan, nos llevan a lavar otra vez y ahí estamos. Y llevamos años ahí. Y estas cualidades de Dios todavía no se notan en nosotros. Y a veces en el altar ahí estamos renegando, enojados, en lugar de estar pacientes, que se queme completamente, que se queme el sacrificio, que suba como olor fragante delante de Dios. No, hombre, ahí está el cordero dando vuelta en el fuego y renegando. Y porque a mí, que yo, Señor, yo diezmo, ofrendo, oro, ayuno. ¿Por qué, Señor, me permites que me hagan esto? Si yo soy tu hijo favorito, Señor. Aleluya. Pero hay esperanza, hermanos. El Señor es paciente. Amén. Él es paciente. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñoría de su espíritu que el que toma una ciudad. Wow, hermano. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Ha visto usted esos fortachones que hasta casi rompen la camisa? Fuertes. Alguien que tarda en airarse es superior, es mejor. Delante de Dios es mejor que alguien que es fuerte como Sansón. Que seamos pacientes, ¿amén, hermanos? Porque el apóstol Pablo dice en Efesios 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, hermanos. También Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No lo pusieron, ¿verdad? Pero ahí está, Colosenses 3:12. Hermanos, si estamos viendo eso que dice ahí, son cualidades de Dios: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. El Señor es paciente. Amén. También otra cualidad, la 4, Él es grande en bondad. Grande en bondad. Esto quiere decir que Él es incapaz de hacer el mal a alguien. El Señor no le hace mal a nadie, hermanos. Amén. Él es grande en bondad. Que seamos también nosotros grandes en bondad. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17, anótelo ahí, hermano. También en 1 Tesalonicenses 5:15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así es Dios, hermanos. Así es Dios.
¿Cuántos queremos seguir adelante? ¿O nos quedamos en el atrio? Mire, hermano, yo no sé si usted quiere quedarse en el atrio, pero yo no. Porque ¿sabe qué? En Apocalipsis 11 dice que el atrio es entregado a los gentiles para ser hollado. Y también dice en Apocalipsis 12 que el diablo hace guerra a la descendencia. Esos son los del atrio. Hace guerra a la descendencia de la mujer. Entonces no queremos quedarnos en el atrio, hermanos, porque nos va a ir como en feria de todas maneras. Hay que seguir adelante. Mejor hay que dejar que el Señor obre en nosotros, haga su obra, que trate con nosotros. ¿Qué prefiere usted? ¿Que el Señor trate con usted y le dé su gracia y crezca espiritualmente? ¿O esperar a que la bestia venga y de todas maneras le va a dar? Mejor dejemos que el Señor haga la obra, ¿no? Amén. Él quiere hacer la obra en nosotros. Entonces, no paguemos mal por mal. Algo que yo he notado, hermanos, cuando alguien nos hace algo malo, yo lo he experimentado, hermanos, y le hacemos un bien a esa persona, mire, hermano, esa persona no haya que hacer. Sabiendo que esa persona nos hizo un mal y nosotros procuramos hacerle un bien, hermanos, dice la Biblia que ascuas de fuego amontonaremos sobre la cabeza de esa persona. No vaya a haber que hacer, y si le hice a esto, y ¿cómo me está haciendo bien? Porque así es Dios, hermanos. Amén. Él nos hace el bien. Él hace que la lluvia caiga sobre los buenos y los malos, ¿no es cierto? Él hace que el sol salga sobre los buenos y los malos. Que también nosotros seamos gente bondadosa, que no hagamos el mal. Hermanos, que seamos ricos en buenas obras. Amén. Es lo que Dios quiere. Para cuando estemos delante de Él, Él nos dé conforme a nuestras buenas obras y nos dé el premio. Y la última cosa, la quinta, es grande en verdad. Dios es grande en verdad. Dios es alguien que sostiene como un padre sostiene a su hijo. Es lo que esto quiere decir. Él sostiene al débil. Amén. Él me sostiene a mí, hermanos, que soy débil. Él te sostiene a ti. Pero ¿cómo nosotros vamos a llegar a ser como Dios? Tenemos que aprender a sostener al débil en la fe, hermanos. En lugar de apalear al débil en la fe, debemos sostenerlo si queremos ser como nuestro Padre Celestial. ¿Ven? Como dice en Gálatas 6, el 1 y el 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, esa es una de las columnas del lugar santo. Que seamos gente que sostiene al débil, que restaura, hermanos. Nosotros debemos ser restauradores. Amén. No gente que hace portillos. El ladrón hace portillos para robar. Pero nosotros debemos ser restauradores de portillos. Si vemos que a un hermano ya tiene una hendidura en su cerca, debemos ayudarle a repararla, para que la serpiente no lo muerda, para que el diablo no se cuele por ahí. Debemos ayudarlo a sanar.
Debemos restaurarlo, debemos levantarlo, debemos orar por él. Debemos sostenerlo, hermanos, como Dios lo hace con nosotros. Por eso dice ahí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vemos a alguien fallar, hermanos, considerémonos a nosotros mismos. Digamos, como decía este hermano predicador, el príncipe de los predicadores, cuando él miraba a un borracho tirado ahí en la calle, él decía, ese soy yo, si no fuera por la gracia de Dios. ¿Me hermanos? Si vemos a alguien fallar, digamos, ay Señor, ese fuera yo, si no fuera porque tu gracia me sostiene. ¿Sí o no somos capaces de cometer los mismos pecados que los demás, hermanos? Somos capaces, hermanos. Pero si nosotros aprendemos a sostener a los demás, hermanos, vamos a ser como un padre espiritual para ellos. Los vamos a levantar, los vamos a sostener. Y el carácter de Dios va a ser formado en nosotros, porque Él es así. Amén, hermanos. Entonces, esa es la puerta de la entrada al tabernáculo. Amén, hermanos, pongámonos de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle que nos dé la gracia y el entendimiento para poder proseguir, porque no queremos quedarnos en el atrio, hermanos. Debemos seguir adelante. Y estas cosas deben formarse en nosotros. Estas características de Dios, la naturaleza de Dios, hermanos, es el plan de Dios, que seamos transformados a imagen de su Hijo. Estas son cualidades que Cristo Jesús tiene. Amén. Nadie puede detener esta obra, solamente nosotros. Así que estemos dispuestos, hermanos. Dejemos que el Señor trate con nosotros. Amén. ¿Por qué no cantamos ese coro que dice, muéstranos tu gloria, Señor, como Moisés, y que Él nos abra los ojos a esta naturaleza de Dios y que podamos recibir la gracia? Amén. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Que el